Desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530. La gente se preguntará de qué se están riendo acá, pero no lo vamos a confesar, por lo menos de momento, hasta que no haya otro tipo de alicientes. Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión del Cohete a la Luna Radio. Buen día, Horacio Berbitsky. Buen día. Buen día, Manuela Iriani. Buenos días. En su regreso triunfal. Luché y volví. Me parece maravillosamente bien. Qué rara que está la cosa, ¿no? Horacio titula la nota de tapa del Cohete a la Luna digital de hoy, La conjura de los necios, y hablábamos un poco de la maravilla del GIF que diseñó Ale Ross, ¿no? Sí, Alejandro Ross diseña y Silvia Canosa lo anima. Pero qué bello es, ¿no? Realmente. Hablando yo simplemente le tiré el título. Le dije que el título era La conjura de los necios y me dijo, supongo que se refiere a los copitos. Le digo, sí, y nada más. Y el tipo lo interpreta de una manera extraordinaria. Es un artista genial. Es de lo mejor que tenemos. Ahora, lo de los necios viene porque realmente cuantas más cosas sabes, cuanto más detalles se conocen sobre las personas involucradas en la tentativa de magnicidio contra Cristina, mayor es el asombro, porque son un grupo de lunáticos. Sus medios son totalmente precarios, carecen absolutamente de profesionalismo para ejecutar el crimen que los obsesionaba. Y las explicaciones que dan, tanto ante la justicia como ante los periodistas, son inverosímiles. Ahora, eso no quiere decir que se deba descartar o que se pueda descartar que existe una conexión con estructuras poderosas y con personas formales y legales. Descartar eso realmente solo puede hacerse si uno intenta minimizar la gravedad del hecho y sobre todo seguir con la demonización de Cristina como causa y razón de todos los males que padece el país. Y yo me acordé con esta historia de un libro muy importante que tiene más de medio siglo, que se llama El mito de los sabios de Sion, que escribió un psicopatólogo inglés que se llama Norman Cohn, que hizo una investigación histórica muy profunda donde demostró cómo, dónde, cuándo y quiénes inventaron el fantástico plan que se atribuye a los judíos con la intención de dominar el mundo. Y en el prólogo del libro, el autor escribió que tal vez sea difícil admitir que se pueda dedicar un estudio científico y todo el tiempo y las energías que implica a una ridícula fantasía como los protocolos o a oscuras figuras, y ahí enumera a quienes investiga: Hermann Gesche, novelista de pacotilla; Osman Bey, estafador de poca monta; Sergei Nilus, pseudo místico medio loco. Qué parecido a esto que estamos viendo hoy acá, ¿no? Y dice, sin embargo, es erróneo suponer que los únicos escritores que cuentan son aquellos a los que los ilustrados pueden tomar en serio en sus momentos más lúcidos. Y dice una cosa que me parece muy pertinente: hay un mundo subterráneo en el que los ladrones y los fanáticos semianalfabetos agitan fantasías patológicas disfrazadas de ideas. En ciertas épocas ese submundo emerge de las profundidades y súbitamente fascina, captura y domina a multitudes habitualmente cuerdas irresponsables que a partir de ese instante se despiden de la cordura y de la responsabilidad.
Y ocasionalmente ocurre que este submundo se convierte en una potencia política y modifica el curso de la historia. Parece que está hablando de los 7 locos y los lanzallamas, ¿no? Y sí, total. Y sí. Bueno, es la misma época, sí. Digo. Y sí. En realidad, los mitos del protocolo es anterior, porque el invento fue en Rusia a fines del siglo XIX, pero después fue tomado como el libro de cabecera por el nazismo, en la misma época en que Arte escribía Los 7 locos, ¿no? Ahora, en la Argentina ese submundo emergió varias veces e incluso llegó al gobierno con José López Rega. Y llegó a los altos mandos del ejército y de la Fuerza Aérea con generales como Camp, Suárez Mason, Vilas, Mujica, Paladino o el brigadier Capellini. Y durante el gobierno de Macri, por ejemplo, Patricia Bullrich designó como subsecretario de Articulación Legislativa a un señor Carlos Manfroni, que había sido en la década del 70 columnista de la revista Cabildo. Y en esa revista Manfroni escribió, escuchen esto porque no tiene desperdicio: el progresismo es un mal infeccioso. El materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder. La filosofía del rock, esto para vos, Marcelo, conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta y Mauricio Moris. Esto de Mauricio Moris, él lo puso así. Después gente más versado en el tema me explicó. Moris. Eso. Que es un seudónimo nada más. Eso, Viravent se llama, ¿no? Exacto. Sí. Pero eso me lo explicó un pibe que entiende de esas cosas. Sigue la enumeración de Manfroni. El progresismo ofrece la posibilidad de convertirse, el progresismo o el rock ofrecen la posibilidad de convertirse en un animal o un marica. La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa, que para peor también fabricó el amor a la humanidad, puro nanismo intelectual. Toda deformación de la cultura debe ser considerada subversiva y como tal erradicada. Bueno, yo publiqué esto en la época en la que Patricia Bullrich lo nombró subsecretario de Articulación Legislativa, porque en la investigación que yo había hecho, que estaba haciendo en esa época sobre el rol de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la historia y en la política argentina, una de las fuentes que había consultado era la revista Cabildo, y me había llamado la atención esto porque realmente entra perfectamente dentro de la descripción de Norman Cohn, ¿no? Yo lo publiqué y entonces ahí Manfroni le pidió disculpas a García, porque García le mandó una carta al ministro Lombardi, y dijo que eran ideas de sus 20 años que no sostenían el presente. Bueno, el gobierno ordenó ocultarlo a este hombre, pero no por demasiado tiempo, porque Manfroni se metamorfoseó en un liberal con sello de calidad certificada. Dirige una fundación de ética pública, un curso en la Universidad Católica auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, y es columnista del diario La Nación. 2 años después, el viceministro de Bullrich, Gerardo Milman, intentó designarlo en la Dirección de Inteligencia Criminal. Milman. Bueno, Milman hoy es uno de los edecanes de Patricia Bullrich en Cambiemos. Y el 18 de agosto, es decir, 2 semanas antes del atentado a Cristina, presentó un proyecto de declaración donde dice: no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales y recrear un nuevo 17 de octubre. Bueno, esto escribió Milman en un pedido de informes. Es decir, son los nexos subterráneos que hay que investigar.
digamos, que sabía algo, no sabía algo, formaba parte de algo, no formaba parte de nada, era simplemente un clima de época y una tendencia política. No, son cosas que hay que investigar, ¿no? Ahora, digamos, lo que me parece que a esta altura los audios y los chats en los teléfonos de los detenidos no dejan ninguna duda sobre la programación del crimen en los meses previos a la tentativa, que, como ya lo señalamos en un programa previo, coincide con la época en la que se constituyeron estos grupos de choque, Nación de Desamparados y Revolución Federal. Y mirá además este dato, ¿no? Los defensores de este detenido Gabriel Carrizo, que era el dueño de la máquina de hacer los copitos, máquina que por otro lado parece que no funcionaba. Es todo, digamos. Sí, era más una tapadera que. Parecería, ¿no? Pero bueno, como vos decís, el hecho de, bueno, ahora vas a decir los nombres de quiénes son, pero el hecho de que. Decí quiénes son los defensores de esta gente. Bueno, Gustavo Marano, que es asesor del senador del PRO Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, es decir, con acceso a todos los secretos. Brenda Salva, asesora de la diputada Procas Karina Bachey, y Fernando Sicilia, defensor del grupo Super Mario Bros. En la AFI de Macri. Digo, esto es como smoking gun, ¿no? Digo, como dice uno, la pistola humeante, en el sentido de por qué esta gente con vinculaciones tan directas a la oposición política se exhibe, se expone defendiendo a estos muchachos, a los que por otro lado pretenden hacer pasar simplemente por lunáticos, ¿no? Así es. Ahora, digo, este hombre tiene estos abogados, pero la mejor defensa que encontró fue decir que estaba hablando en broma con su hermana, porque las constancias son tan contundentes. Está grabado su voz diciendo que, o sus mensajes, deplora que haya fracasado el magnicidio, dice que la fecha y el arma previstos eran otros, dice que él le había dado a Brenda Uliarte una pistola calibre 22 por la que teme ser identificado, hasta que se entera de que el arma que secuestraron fue de otro calibre y no la que él le había dado. Es tan contundente que lo único que se le ocurre es Ahora, eso demuestra que es un buen discípulo de Patricia Bullrich, ¿no? Digo, ¿te acordás del nietito de Patricia? Sí, el teléfono, los mensajes, sí. Yo no fue mi nietito. Yo no estaba hablando en chiste, va. No, lo de los nietos es fantástico. Y yo que tengo muchos, la verdad que estoy totalmente cubierto. Vos tenés poco, pero yo tengo... Sí, y está lejos, así no le puedo echar la culpa. Bueno, yo decía que, digamos, que esto del proyecto de Milman es una de las pistas que hay que investigar. Pero hay otras. Por ejemplo, hay un contrato entre el revolú federalista Jonathan Morel y una empresa del grupo Caputo. Revolución Federal es el grupo que colocó orcas, guillotinas y bolsas funerarias y que atacó con bombas de estruendo y teas encendidas la casa de gobierno y que prometió balas o cárcel para la vicepresidenta. Por supuesto, cuando a Morel le preguntan por el tema, él dice que él hizo las teas, pero que él no las tiró a la casa de gobierno, porque tiene una carpintería. Y cuando le preguntan por el cartel ese de balas o cárcel, dice que lo puso uno de los asistentes, que no lo puso él. Otro tema es cuál es la relación de los revolú federalistas Gastón Guerra y Leonardo Sosa con Jimena Tesanos Pinto, quien los recibió en su departamento en el piso superior al que ocupaba Cristina, en el edificio de Juncal, Uruguay. Tesanos Pinto niega ser revolú federalista y declara que milita con los Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy.
Son puntas que me parece que hay que seguir, hay que estar atento a ellas, ¿no? La relación, digamos, de los revolú federalistas con Caputo fue mencionada por primera vez en la revista Anfibia por el periodista Nicolás Weintraub. La nota se titula "Que tengan miedo de ser kirchneristas". Y ahí escribió, voy a leer textualmente lo que escribió Nicolás Weintraub en la revista Anfibia. La mañana del 14 de septiembre, Jonathan dirá en una entrevista telefónica con este cronista: uno de mis clientes es el Grupo Caputo. La empresa de Nicolás Caputo, hermano del alma de Mauricio Macri. Yo creo que Macri había dicho hermano de la vida, no del alma, pero no importa. Hermano era. Lo habría contactado en marzo a través de una decoradora para encargarle muebles para un edificio en Neuquén. Y Morel dice: hice 2 facturas, una por $1 millón y otra por 760.000. Y además también dirá que su carpintería nunca había tenido un cliente tan grande. Y concluye esta parte Nicolás Weintraub. El entorno del empresario Nicolás Caputo negó la información. El vínculo podría ser con una firma de los hermanos de Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri y primo de Nicolás. Bueno, es un tema realmente digno de ser investigado. Morel asume en esa y en otras entrevistas una actitud calma y reflexiva, incompatible con la furiosa y virulenta que surge de los audios en la plataforma Twitter Space, donde el propio pirómano Morel era el administrador. Cuando se produjo el atentado, inmediatamente Weintraub, que había realizado la nota antes, llamó a Morel. Y cuenta Weintraub que la primera reacción de Morel fue lamentar que el asesino hubiera fallado. Eso se lo dijo Weintraub esta semana a Reinaldo Sietecase en la radio Con Voz. Otra entrevista que le hicieron los periodistas Gabriel Sued y Noé Barral Grijera, le preguntaron qué equipamiento le había contratado Caputo y se enredó y no decía, y le reiteraron la pregunta y dijo, bueno, mobiliario, pero ¿cuál mobiliario? Y se enredó y no... equipamiento para departamentos, pero no decía qué. Bueno, además hay un perfil de Morel en las redes antisociales que tiene una consigna que es bala a los kirchneristas. El día anterior al atentado hubo un soldado voluntario del ejército, Franco Castelli, que pasó con su móvil por la puerta de la casa de Cristina y agredió a los militantes que estaban esperando allí frente al departamento. Trató de pegarles o les pegó con una llave inglesa. Bueno, este soldado voluntario del ejército, fue separado por supuesto, dialoga con Morel en este space y le cuenta que en Santa Cruz, de donde él es, suele cruzarse con Máximo Kirchner. Y Morel le hace una pregunta muy simple: ¿cómo no lo mataste? Bueno, hay un chat del sábado 27 de agosto, que es el Día de las Vallas, titulado Amor en Recoleta. Charlie, vamos a escuchar, pongamos todos seguidos estos audios. Sí, vivimos una tiranía, vivimos en un lugar donde ellos pueden hacer lo que quieren y nosotros no. O sea, yo no pago los impuestos y me amenaza Arba. Entonces, basta, dejémonos de joder, no se puede ir más así. No puede ser que nos tengamos que ir todos los ciudadanos de bien, loco. Esto se tiene que terminar. Entonces, si no quieren que la gente se organice y demos respuesta a nosotros como ciudadanos, hagan algo ustedes, muchachos, porque va a ser poco que le tienen agua.
cuando el pueblo de Tibios se organice, van a tener muertos de verdad, no van a tener uno, porque nos van a meter la mano en el orto hasta donde nosotros nos gusta. Entonces, creo que tenemos que decir ya un basta rotundo, pero de verdad basta de todo esto. Que la gente, por favor, vecino de Recoleta, por favor, una vieja de 80 años, que no le va a pasar nada, ponga a calentar una olla, señora, haga patria. Por favor, pelalo como un chancho. La derecha. Que hay que matarlo, por favor. Hay que matarlo. ¿Cómo mierda? ¿Cómo? Yo no entiendo cómo hay gente que cree que con esta persona se puede convivir. Porque lamentablemente es eso. O sea, con esta gente no se puede convivir. No sé ustedes qué opinan. No, con esta gente tampoco se soluciona por los medios democráticos. A ver si también empiezan a dejar de usar ese recurso. ¿Cuántas elecciones más quieren ganarle a estos para ver si cambia algo? No pasó en 2015, en realidad empezó en 2013, 2015, 2017. Sí, pero yo esperaría las elecciones que presenta Videla, boludo. O sea, si se presenta alguien que me lo resuelva, te espero elecciones. Ahora, para votar a gente que es una tibia, que nunca agarró una pala en su vida, que no sabe lo que es defender lo suyo, porque nunca tuvo miedo de que se lo choren, y bueno, para esa, no, ¿qué hace? Mirá, todo lleno de gente. No, yo no entiendo cómo mierda. Yo no pago menos impuestos. Yo soy en Recoleta, pero por lo menos durante de acá que se mueran no tienen que pagar más impuestos. Sí, hay encuentro acá. Se utilizó para dispersar el accionar del Estado, es una provocación, déjense de poder. Provocarlo, cagarlo a palazos, dejarlo todo chorreando sangre. Vieja, joven, grande, mujer, hombre, cagarlo a palazos. Zurdo, perocho, villarista, ni leas, ni los mires. Que se joda prestar y hacer quilombo. Si no quería salir aquí, no hubiese salido a hacer quilombo, por 2 lucas. Que se jodan, por 2 lucas, que pierdan la cabeza, que no se puedan pagar los dientes con lo que le pagan para ir al país. Bajarle la dictadura, romperle el comedor. Mira, te comento algo que está haciendo. Hay una paciencia. ¿Sabés cuál es la paz social? Que si me siguen rompiendo las pelotas, vamos a agarrar, nos armamos 4 molotov cada uno y lo resolvemos nosotros, muchachos. O sea, o lo resuelven ustedes o lo resolvemos. Pero esto se tiene que resolver. Algo hay que hacer. Si no lo hacen, si no lo hace la política, no lo hace la policía, no lo hacen las fuerzas, creo que los ciudadanos tenemos que defendernos. Le tienen pánico al costo político. Le tienen pánico. Y yo creo que hoy sí. El que no apoya el kirchnerismo ve que a estos los cagan a palos, con más razón van a votarles en contra en la próxima. Va a decir, por fin uno que les pega. A ver, ya se sabe que las elecciones del año que viene la pierden. O sea, ya está. Más de la mitad del país es opositor a este gobierno, no lo quiere más. Repriman. Ya está. Claro. No van a perder votos por eso. ¿Que vas a perder un voto por matar 4 kirchneristas? Vas a ganar 10, boludo. Sí. Igual. O sea, hoy por hoy el que haga algo o el que diga algo grosso, que dije la paz social, va a ganar votantes. ¿Dónde están? ¿Están ahí también en Recoleta? Ay, Dios. Por favor, hacelo por Alá. Hacelo por Alá. Pero fíjate los regalados que están. Estos no sé dónde están los locos en este país, porque la verdad están regaladísimos. No, por Alá, hacelo por Alá, boludo, por favor. Le tiraron un avión al ¿cómo se llama este boludo? Donde está toda la fuerza de Estados Unidos, al Pentágono. Un avión al Pentágono, sí. Claro. Por favor. Una ladita, aunque sea. Alguien que esté yendo para Aeroparque, desviate. Son 20 metros, desviate, por favor, te falló el radar. Hagan patria, carajo. No lo puedo creer. Un retirado de la fuerza, por favor, alguien que haga algo, alguien. Necesitamos un hombre bomba. Dios mío, la puta que los parió. Bueno, también hay otros revolú federales que participan en la conversación. Gabriel Gómez dice, votan peronismo porque cuando eran chicos les regalaron la bicicleta,
compraron votos para toda la vida. Esto no tiene que terminar bien. Hoy Bullrich va al frente, no está en esa tibieza. Las fuerzas de seguridad son las que tienen que resolver. Lamentablemente las Fuerzas Armadas después del 83 por ley no pueden hacer nada con la seguridad interior. Los militares hoy están cruzados de brazos mirando cómo se cagan a palos y diciendo que vengan a pedir ayuda y los saco cagando. 2 veces no van a hacer lo mismo. Y Morel le responde no, porque después la gente los deja tirados. Es una reflexión muy interesante sobre el efecto estabilizador para la convivencia democrática que han tenido los juicios por crímenes de lesa humanidad. Escuchar alguna de estas cosas. No va a terminar indudablemente. Es que esto no tiene que terminar bien. No tiene que terminar bien, de hecho. En realidad creo que si somos objetivos, para que termine bien esto, tiene que pudrirse entera hoy a la noche. Sí, tiene que caer 20 policías que caigan. Capaz que así las fuerzas policiales dicen, las fuerzas armadas dicen, che, nos están tocando el culo y no hacemos nada, porque de arriba nos dicen, no, capaz, pensemos en hacer algo. Bueno, las fuerzas de seguridad son las que tienen razón. Lamentablemente las fuerzas armadas después del 83 por ley no pueden hacer nada con la seguridad interior. Pero si va escalando, yo creo que algo les puede llegar más allá de que haber un estado de ciclo. O sea, lo que son los militares en sí. 5N está hablando Felipe Miguel, no sé quién verga es. Ni por casualidad, o sea, los militares hoy están cruzados de brazos mirando cómo se cagan a palo y diciendo que vengan a pedir ayuda y los saco cagando. Es por esto. O sea, 2 veces no van a hacer lo mismo. No, porque después la gente los deja tirados. Eso es otra, claro, siempre quedamos en lo mismo también. Bueno, ustedes se acuerdan que ese día efectivos de la policía porteña, a pesar de que los revolufederales dicen que Larreta es un pusilánime y que no hace nada, efectivos de la policía porteña insultaron y agredieron a Máximo Kirchner, a Luana Volnovich, a Axel Kicillof y a Andrés Larroque. Yo hice una consulta en el gobierno de la ciudad y un confidente, un asesor muy importante de Rodríguez Larreta, contestó a la pregunta que fueron identificados y separados de la fuerza lo que lo hicieron, pero que no se difunden sus nombres para evitar escraches. Y también me dijo que el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, se lo comunicó al propio Kirchner y al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Yo chequeé esto y los dos confirmaron que sí, que efectivamente recibieron ese mensaje, pero ni a mí ni a ellos les informaron cuántos son ni cuál fue el procedimiento para sancionarlos y poder, digamos, tener acceso al procedimiento, porque de otro modo te pueden decir cualquier cosa. Uh-huh. Bueno, estos audios son tan claros, tan directos, de amenazas, de muerte, de bala, de agua hirviendo, de fuego, de metralla, de aviones. Pero, en las entrevistas posteriores que diversos medios le hicieron, concediéndole un amplio espacio para explayarse, que yo, la verdad, no sé si es muy razonable. Sí, eso. A mí me inquieta mucho eso. Convertir a estos chicos en personajes pop, que me parece que es parte de lo que están buscando, ¿no? Por eso genera imitación, entre otras cosas. Porque algunos de los periodistas preguntan y simplemente escuchan, otros discuten y se pelean con ellos, pero de todos modos, aunque la actitud sea buena, me parece que le están dando una relevancia y una importancia que no es buena, me parece, es mi opinión. Respeto el trabajo de los colegas, no. Ahora, tanto Morel como su abogado defensor, Nilo Medina,
destacan eso, que fueron los periodistas los que le dieron amplia difusión a sus posturas. Dicen, no fue Twitter, no fue Facebook, fueron ustedes, los periodistas. Y Morel se mueve con mucha astucia por un borde filoso. Por un lado, él niega ser violento. Por otro lado, justifica la violencia por el hambre y la exclusión social. En un audio lamenta no tener una bazuca para voltear el helicóptero del presidente Fernández. Pero en las entrevistas dice que él no es un loco como para cometer un atentado que le cagaría la vida. Tanto Morel como Gastón Guerra y como Tesanos Pinto, cuando habla de ellos, arguyen su carácter de jóvenes que no tienen perspectiva de mejora en una situación socioeconómica hostil, lo cual sería la explicación y la justificación de su enojo contra los políticos. Digo, es cierto que la desocupación y la precariedad en el empleo son más altos entre los más jóvenes que en el promedio de la sociedad. Tenemos algunos datos allí que están en la nota, donde efectivamente la precariedad laboral, digo, por ejemplo, en el primer trimestre de este año es del 66,4% en la población de 18 a 24 años, de 54,6 en el conjunto de la población. Es decir, hay 12 puntos de diferencia en contra de los más jóvenes. Y en términos absolutos, la proyección interanual de precariedad en el empleo entre los primeros trimestres de 2021 y 2022 creció. Hay 110.000 jóvenes de 18 a 24 y 111.000 de 25 a 29 más que hace un año en situación precaria de empleo. Estos son datos incontrastables. Ahora, de ninguna manera justifican la representación que estas agrupaciones, que son liberales y fascistas neo, se adjudican y que canalizan. Mirá la paradoja, digamos, canalizan en contra de quienes reclaman cambios de política que reviertan esa situación. Digo, no se les ocurre ir contra los remarcadores de precios, contra los fugadores de divisas, contra los grandes capitales o contra los políticos que los respaldan. No, van contra Cristina, que es la que quiere modificar esto y la que está peleando para modificar esta situación. Y por otro lado hay otra paradoja de Cristina, y es que, digamos, su base de sustentación, que aparentemente se ha reducido, pero que de todos modos muy grande y muy intensa, se debe al recuerdo de sus gobiernos, de las políticas de sus gobiernos, distinta a la que hoy debe consentir ante la ofensiva de las grandes patronales y la endeblez de la construcción política gobernante. Vos hablás ahí también de Jimena Tesanos Pinto, ¿no? Que es uno de los personajes muy distintos, digamos, de toda un tipo de personaje completamente distinto al de estos muchachos que suenan ahí, pero que también es uno de los piolines de los que uno siente que habría que tirar, ¿no? En términos de la investigación judicial. Bueno, hay cosas muy raras, ¿no? Digo, Jimena Tesanos Pinto cuenta, y esto lo planteamos la semana pasada también, que ella le alquiló una habitación de su departamento en el 6º piso de Juan Carlos de Uruguay a la abogada Gladys Egui, que Jimena Tesanos Pinto le contó al periodista Gustavo Gravia que Gladys Egui vivía en situación de calle. La abogada vivía en situación de calle. Eso dice Jimena Tesanos Pinto. Bueno, dice que tiene una habitación en su departamento. Ella tiene habitaciones con baño
propio cada habitación, que allí duerme y atiende a sus clientes. Entre ellos, Leonardo Sosa, que es uno de los que están en el chat anterior, y Gustavo Guerra, que es el que golpeó y pateó la camioneta de Massa el día de su asunción como ministro, e insultó, empujó y amenazó al periodista Lautaro Maiglin, que lo denunció, y en esa causa lo defiende Gladys Egui. Ahora, Tesanos Pinto le dice esto a Gustavo Gravia, pero Egui lo niega. Es decir, yo pedí que la llamaran y hacer una consulta para esta nota, y escuchar lo que dijo. Si él alquila una habitación ahí. No, ya le dije, yo ya referí, primero que yo en mi vida privada no la hago pública, y segundo, no son ciertos esos trascendidos, pero no, lo dijo la propietaria. Bueno, háblelo con ella, entonces yo digo que no son ciertos, y en base a eso voy a salir a demandar a todos los que están diciendo cosas que no son sobre mi persona. Pero entonces, ¿no es cierto que usted le alquila un departamento a Jimena Tesanos Pinto, algo que dijo ella? Ya le dije que yo no voy a hablar de mi vida privada. Bueno, ayer Egui hizo una presentación ante la jueza Capuchetti. Teníamos el dato, lo consultamos y nos contestó. Sí, hice una presentación, sí. Mira, yo tengo un precepto que es que las causas judiciales se resuelven en los tribunales, no en los medios, y menos una causa de la gravedad de esta. Así que yo no voy a hablar de esa presentación, está a criterio de la jueza y del fiscal si van a investigar y le van a dar curso a la presentación que hice o no. Yo mientras tanto al respecto no me voy a expedir. Bueno, Tesanos Pinto, ya sabemos, también recibió en su vivienda a Guerra y Sosa, a quienes se refiere con mucho afecto como buenos muchachos, humildes, en el sentido, que quieren progresar en la vida. En el sentido más scorsesiano del término, en todo caso. Sí, muy Scorsese. Ahí Tesanos Pinto le dijo al diario La Nación, o a la señal de cable de La Nación, que quien le presentó a Egui fue su amiga Cristina Luján Romero, de otro equipo de esto que se llama Equipo Republicano, a quien conoció en una marcha de apoyo al policía Luis Chocobar. ¿Se acuerdan de Luis Chocobar? Uh-huh. Ese policía que mató por la espalda a un ladrón desarmado que huía, y que Bullrich y Macri lo recibieron como un héroe. Esta Luján Romero fue denunciada penalmente por 2 legisladoras del Frente de Todos, a quienes insultó y amenazó con prender fuego el 4 de julio cuando se dirigían al acto de asunción de Silvina Batakis. Este equipo republicano también participó de una agresión en Paraná a los abogados del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Y su referente político es Patricia Bullrich, a quien Luján Romero acompañó en la presentación de su libro Guerra sin cuartel. Y tenemos en la página varias fotos que avalan esto que estoy diciendo. Ahora, otra punta que me parece interesante es que los chats entre Uliarte y Sabac mencionan el propósito de alquilar un departamento en Recoleta desde el que un francotirador pudiera matar a la vicepresidenta. Y el hombre dice, hace falta un francotirador. Viste que la mina se pone en el balcón, pimba, un tiro en la cabeza, hacer la mierda. Ahora, en la red profesional LinkedIn había una página de Tesanos Pinto, que ahora no está, que fue redactada en inglés y sin traducción al castellano, que ofrece alquiler temporario de departamentos en Recoleta. Esto se llama 1054 Apartments. Alquiler de
departamentos temporarios en Recoleta. Porque una de las cosas que se habían dicho cuando estos tipos hablaban de alquilar un departamento en Recoleta es con qué guita, si tenían menos de 100 pesos cada uno encima cuando los detuvieron. Bueno, estos son departamentos de alquiler temporario, no hay que poner una fortuna para alquilar un departamento por una semana. Y uno de los departamentos que estaba ofrecido en esa página era en Uruguay 1229. Uh-huh. Es decir, a pocos metros del departamento de Cristina. Después, otra punta que me parece también que requiere tirar de ese hilo, hay otro audio de un día anterior al atentado donde Sabac le dice a Uliarte que cuando Cristina se metió en el departamento la siguieron y ahí tendría que haber sido. Esto por un lado sugiere la existencia de un grupo criminal más grande. Fue la noche esa del sábado 27, el día de las vallas, cuando Cristina termina hablando en un palco montado en la puerta de la casa. Entonces, la existencia de un grupo más grande, pero hay una pregunta, ¿quiénes siguieron a Cristina? Pues dice, cuando se metió la siguieron, y ahí tendría que haber sido. Bueno, esas son cosas que hay que prolijar. Bueno, en su primera aparición pública después del atentado, Cristina se rodeó de curas y monjas de la Iglesia Católica que viven y predican en barrios precarios del conurbano bonaerense. Había dos grupos allí, un grupo era el grupo de curas católicos en Opción por los Pobres y el otro era los curas villeros de la escudería Bergoglio. En nombre del primer grupo habló el cura quilmeño Ignacio Blanco y en nombre de la escudería Bergoglio habló el padre Toto. El padre Toto, que trabaja en la Villa 2124, en realidad se llama Lorenzo de Bedia y es hijo de quien fuera crítico de cine y director de la página editorial de La Nación, Bartolo de Bedia, a quien yo conocí desde que éramos muy jóvenes, un excelente periodista y una excelente persona, familia muy numerosa los de Bedia. El padre Toto tiene un hermano que es proveedor de guarradas contra Cristina, también en el diario La Nación, es uno de los haters que escribe cosas horrendas contra Cristina, pero tiene otro que es el fiscal que denunció que Rodríguez Simón extorsionó a Alejandra Gil Carbó para que dejara su cargo en la Procuración General, amenazándola con encarcelar a sus hijas. Después de Blanco y del padre Toto habló la religiosa Ana María Donato, y fue muy, muy conmovedor. ¿Lo tenés ahí, Charlie, lo que dijo Ana María Donato? Bueno, hay hermanas, acá estamos hermanas, como están los hermanos y los curas, hermanas que vivimos en los barrios hace toda la vida, en los barrios del Gran Buenos Aires y del país. Yo recogí anoche con la emoción de venir a encontrarlos palabras que las hermanas me dijeron, decile. Así que traigo un poco la voz de ellas. Primero, gracias, amiga y compañera del camino de los pobres. En tu gestión y en la de Néstor, los pobres comieron bien y fueron felices. De eso no tenemos ninguna duda. Nosotras con nuestra vida lo podemos decir, porque lo vivimos con ellos, esa felicidad. Hoy las cosas han cambiado. Yo no voy a... Pero sí decirte, Cristina, que te persiguen y nosotras sentimos en el alma, porque sos mujer, porque sos inteligente y porque tomás decisiones estructurales para el país, para el continente y para el mundo. Por eso te persiguen. Nosotras sabemos de eso. Somos mujeres inteligentes. Muchas estamos en lugares muy claves y sufrimos
No sé si lo mismo, porque nunca nos vamos a acercar a lo tuyo, pero sufrimos y sabemos de esto. Desde este lugar te queremos decir, cuídate, cuídate, cuídate. Bueno, Ana María Donato realmente hizo un mensaje muy breve, fue esto que escuchamos, muy breve pero muy inteligente y muy emotivo, ¿no? Bueno, ahí Cristina... Bueno, Ana María Donato dice, ahora las cosas han cambiado. Es decir, en tu gobierno los pobres comían bien y eran felices. Ahora las cosas han cambiado. Sí, y no quiso entrar en precisiones. Y no quiso entrar en precisiones. Ahora, Cristina ahí les leyó la versión taquigráfica de un debate de enero de 1930 en el Senado, porque el 24 de diciembre del 29, cuando el presidente Irigoyen se trasladaba de su domicilio en la calle Brasil hasta la Casa de Gobierno, un anarquista intentó matarlo. No, la custodia lo mató al anarquista. Y entonces Cristina dice que las posiciones del oficialismo y de la oposición entonces eran idénticas a las del presente. Escúchalo. Y entonces un senador radical, el senador del Valle, pide la palabra para hacer una manifestación precisamente por eso que había sucedido. Y miren lo que dice. Esto lo digo en nombre de la representación radical, con entera conciencia y tranquilidad. Ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud interperante y desorbitada de la prensa, de partidos y a un señor presidente del mismo honorable Senado. En la misma esquina del domicilio del doctor Irigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. O sea, fueron a hacer el acto en la puerta de la casa también de Irigoyen. Cualquier similitud no es coincidencia. Y ese desgraciado, dice, que atentó contra la vida del primer mandatario y que tenía sus actividades próximas, oyó quizás allí por primera vez la incitación al crimen. Y dice, el país presenció las escenas bochornosas que tuvieron como escenario este recinto, todas las torpezas, todas las irreverencias posibles contra el primer mandatario. Algún señor senador habló de dictadura, de despotismos, de tiranos, que recordó la Revolución Francesa y habló de la guillotina, 1930. Va a ser un siglo y ya había amenazas de guillotinas por no compartir una opinión política. Y después Cristina cuenta lo que fue la respuesta de la oposición de aquel momento. Contesta la oposición, senador Vidal de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual. Se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etcétera, etcétera. Bueno, esta referencia de Cristina al atentado contra Irigoyen me parece interesante porque confirma con datos muy concretos lo que Macri dijo con todas las letras hace muy poco, que el objetivo del liberalismo neo, que es fronterizo con el neofascismo, no es volver atrás hasta 1942, antes que surgiera el peronismo y sus tres banderas, sino hasta 1915, cuando aún no gobernaba el radicalismo. Es decir, borrar la política económica independiente, la justicia social y la democracia representativa de la mayoría. Y Cristina también insistió en la necesidad de diálogo entre fuerzas políticas que no piensan lo mismo. Ahora, la persona ideal para ese diálogo es Rodríguez Larreta, que realmente dentro de la oposición es el único tipo que está más o menos capacitado, que está capacitado para gobernar, que tiene formación política, formación económica, equipos, el único. Pero no se puede permitir el diálogo porque se lo comen los caranchos de la ultraderecha cambiante. Y en el radicalismo, el presidente es Gerardo Morales, que es el carcelero de Milagro Sala, el precursor de la persecución contra Cristina. Ahora,
esta referencia de Cristina me parece muy, muy buena por esto. Ahora, me parece a mí que también hay que tomar cuenta de la eclosión en todo el mundo de una nueva derecha que procura tomar el poder o conservarlo por medios violentos. El 6 de enero del 21, una turba incitada por Donald Trump tomó el Congreso de los Estados Unidos para impedir que continuara el escrutinio de los votos electorales de la elección que había ganado Joe Biden, y se proponían colgar al vicepresidente Mike Pence, al que acusaban de traidor porque seguía con el recuento de los votos, y se proponían matar a la presidenta del bloque demócrata, Nancy Pelosi. El trumpismo de Trump tiene un ideólogo que se llama Steve Bannon, que ha tenido muchos contactos con la derecha argentina. Él, y no solo Argentina, en Chile el diario pinochetista El Mercurio le hizo un reportaje, que tenemos un link para que quiera verlo en detalle, donde Bannon dijo que él está protagonizando una cruzada revolucionaria de un capitalismo popular. Dice: el mundo se verá obligado a elegir entre dos formas de populismo, de derecha o de izquierda. El centro está desapareciendo, esto es un hecho. Entonces, si vas a tener que acomodar tu filosofía de inversiones, estás pensando en capitales, ¿no?, al hecho de que hay que preocuparse de las personas comunes y corrientes, parece evidente qué camino se debe seguir. Y Bannon dice: nosotros no somos fascistas, somos antifascistas, porque buscamos deconstruir el Estado administrativo y además somos individualistas. Bueno, esta es la misma fantasía que hizo que publicistas argentinos como Pablo Beluto y el hijo de León Rossigner llegaran a presentar a Macri como progresista. Y como Batman. Bueno, el domingo pasado el diario Tiempo Argentino reveló que hay una organización internacional neonazi que se llama Atomwaffen, Atom de nuclear, porque además tienen un símbolo nuclear, que tiene una rama argentina que anticipó el atentado a Cristina antes que se produjera. Y es muy impresionante cómo la ilustración de Atomwaffen es un dibujo de Cristina apuntada por un arma en la cabeza, muy parecido a la foto de lo que realmente ocurrió luego, que dice: hacé patria, matá a un político, con una cruz esvástica. Y además del emblema nuclear cuelga una horca, y de la horca cuelga Alberto Fernández. Y además cuenta Tiempo Argentino que uno de los símbolos de esta organización es el sol negro que Sabac Montiel se hizo tatuar en uno de sus brazos.